E no programa de hoje, eu tenho um matrimônio que a vida cambiou. Como se chama você? Gerardo. Como levar bem, senhor? Bien, muy bien. E você, senhora? Liliana. Ustedes tiveram quanto tempo de sofrimento? Aproximadamente fue un sufrimiento de 45 años. Una vida. Una vida, toda una vida. Se acuerda como empezó? Sí, todo empieza desde mi nacimiento. Realmente todo ha sido, todo fue una situación muy irregular. Yo soy hija de una persona muy joven, ella me tuvo muy joven. Gracias a esa juventud, pues me entrega en adopción con sus padres y bueno, pues me abandona, prácticamente me abandona. Yo siempre supe que era mi madre, pero nunca estuvo conmigo, jamás convivió conmigo. Los pocos acercamientos que teníamos realmente eran bastante desagradables porque yo creo que con el tiempo guardé mucho resentimiento con ella. Y bueno, pues ahí empezó mi sufrimiento. Cuando yo cumplo exactamente 5 años, aproximadamente, sí, esa edad, mi abuela asistía a un centro espiritista. Y bueno, pues desafortunadamente, hoy por hoy lo sé, me llevaba a ciertos rituales, me exponía, me hacían hablar con gente muerta, con brujos, con cosas bastante desagradables. Siempre me dio miedo, pero pues las órdenes de ella era que yo tenía que asistir a ese lugar, forzosamente. Oraban a su manera, me bañaban con unas cosas, con hierbas, con aguas raras, me daban de tomar verbajes y cosas que yo creo que eran malas, ¿no? Y bueno, pues de ahí empezó una situación de enfermedad. Yo a la edad de 10 años presento un problema de presión alta, siendo una niña, de presión alta, o sea, de hipertensión. Me llevan a los médicos y me dicen pues que no tengo nada. Realmente me hicieron estudios de todo y yo no tenía absolutamente nada. No padecía del corazón, no padecía del riñón, no padecía de ningún tipo de enfermedad que pudiera provocar que yo estuviera con esa presión tan alta, siendo tan niña. Posteriormente, a los 9 años me empiezan unas hemorragias terribles, o sea, de ir al hospital, de tener la necesidad de que me hagan unas microcirugías para poderme parar esos sangrados. Y también con la misma explicación, no tenía ningún tipo de quistes, de problemas hormonales a esa edad. Simplemente, bueno, pues hubo un evento difícil en mi vida que mis abuelos, cuando yo quise hablarlo, no me hicieron caso. Yo fui abusada sexualmente por una persona del personal de la casa de servicio. Y bueno, pues eso duró mucho tiempo. Yo en algún momento quise abrir la boca, pero en aquel tiempo los papás no eran tan abiertos como ahora, o no había tanta difusión de tanta información como ahora, y pues era mal visto. Entonces yo pues me tuve que quedar con eso. Yo creo que a consecuencia de eso mi cuerpo empezó a reaccionar de esa forma. Me empecé a enfermar, verdaderamente. Empecé a ponerme muy gordita, las hemorragias, la presión alta, me daban depresiones, yo lloraba mucho, de repente estaba muy alegre, había lo que ahora se conoce como bipolaridad, ¿no? Que de repente estaba muy contenta, de repente jugaba, de repente lloraba, me escondía en los closets, o sea, eran unos cambios mentales muy difíciles. Me llegaron a llevar al psicólogo, al psiquiatra, para ver qué estaba pasando, ¿no? Sin saber que todo esto era espiritual, ¿no? Hoy por hoy lo sé. Bueno, pues pasó el tiempo, por tanta situación tan difícil, una vida tan disfuncional, me caso a los 14 años. Y entonces la cosa empeoró más todavía, porque no nada más era ahora mi vida, sino ahora ya tenía yo de por medio un matrimonio donde obviamente pues no iba a hacer algo bien cimentado. Era una niña con tantos problemas y ahora casada, pues la situación estaba mucho peor. De ahí vienen 2 criaturas, 2 hijos que tuve. Y bueno, yo creo que, bueno, por la gracia de Dios los eduqué, los crecí, pero realmente con unas bases en ceros. O sea, fue una vida difícil también. Económicamente, mis padres tenían dinero, pero la vida que yo llevé a partir de que yo me casé, realmente no, el que tuve como esposo, pues no tenía dinero.
De hecho, éramos dos jóvenes, dos muchachos jóvenes. Entonces, yo no podía conseguir trabajo. Yo tenía 15 años y 16 él. Entonces, ¿cómo dos criaturas de esa edad iban a tener un trabajo? ¿Cómo de qué? Pasaron los años. Obviamente, esto fue al fracaso. Nos separamos. Él se fue. Me dejó con los 2 niños. Y en el camino encontré otra persona que me ofreció pues su protección, su cariño, y bueno, pues decidí, bueno, dije, aquí es la familia que ahora sí tengo que formar. Pues también resultó ser, bueno, esta persona es una buena persona, pero realmente no funcionó porque yo traía demasiados problemas cargando, mucho sufrimiento, mucho dolor. Yo en algún momento pasó por mi mente quitarme la vida, pero no quitarme la vida por descansar yo. Era tanto mi resentimiento que yo soñaba con el hecho de quitarme la vida yo para hacer sufrir a los que me rodeaban. Era el pensamiento que yo tenía, yo lo recuerdo. Decía, es que si yo me muero, todos ellos van a sufrir. Y era resentimiento con mi madre, con mi abuela, que era la que me había adoptado, con mi padre, con toda la familia, ¿no? Por la mala vida que yo había recibido. Así fue toda una situación. Yo estaba cada rato en hospitales. Mis embarazos fueron difíciles. Tuve unos embarazos con preeclampsia, era todas las enfermedades habidas y por haber. A mí, haga de cuenta como si se me pegaran, señor obispo, como si yo atrajera todas las enfermedades, todas las depresiones, todos los malos humores. Me volví violenta, muy violenta. Cualquier cosita que alguien me hacía, yo reaccionaba, yo decía, no, pero ¿por qué me voy a dejar, no? Y yo reaccionaba a insultos, a golpes, a como yo me pudiera defender, como la vida me enseñó, ¿no? Como lo aprendí. Y bueno, pues así fue toda una vida muy difícil. Hubo ocasiones en que yo reconozco que inclusive con mis hijos era muy agresiva, muy agresiva. Un día uno de mis hijos me dijo, es que estuviste a punto de matarme porque tuve la puntada me contestó de una forma inadecuada y se me ocurrió aventarle una navaja a cierta distancia. Entonces pude haberlo matado, lo herí, sí lo herí. Le hice un agujero, un hoyito en la rodilla. Entonces era bastante violenta en las escuelas con mis hijos. O sea, yo ahora platicando con mi hijo, el chico, me decía, es que mamá, eras terrible. Nosotros teníamos hasta miedo de decirte que algo había pasado en la escuela porque ya sabíamos que ibas a ir a hacer un problema. O sea, ibas a poner aparentemente un remedio peor del problema que había surgido. Entonces te teníamos miedo, o sea, eras verdaderamente terrible. Y ahora, bueno, pues me arrepiento de todo eso, pero fue una vida muy difícil en todos los sentidos. Pasan los años y conozco el que ahora es mi esposo. Este señor simpático. Ese señor simpático, guapo. Bueno, fue una vida también muy terrible porque pues él venía de dos matrimonios ya también destruidos, con vicios y entonces con sufrimiento, con muchas cosas muy desagradables, y entonces su vida y la mía se juntan y hacemos una bomba nuclear. Nos enviciábamos juntos, tomábamos juntos, fumábamos juntos, andábamos de parranda juntos. O sea, en vez de uno componer al otro, fue peor. Fue peor. Llegamos ahorita lo estábamos recordando, platicando él y yo, llegamos a traer cajas de vino en la cajuela del carro. Porque si nos surgía una fiesta, ya veníamos preparados, ¿verdad? Previsores, los niños, previsores. Entonces, pues hubo un momento, obviamente la mala situación nos alcanzó peor a él, a mí. Él, a pesar de haberse acercado a mí con mucho amor en un principio, pues también resulta que ya no era tanto el amor, ya también había infidelidades, había situaciones. Yo me empecé a poner peor todavía. Esto fue más agresiva, más bipolar, más, pues, peor. O sea, todo fue empeorando. Día a día fue empeorando. O sea, la cosa estaba mal. Y eso ha aumentado con la economía. Porque entonces él se queda sin trabajo, yo me quedo sin trabajo. Y ahí fue el acabose. Acabamos verdaderamente en la calle.
O sea, nos faltó una cosita de nada porque la persona, la que nos rentaba un departamento, acabó diciéndonos a insultos, a groserías, con todo lo que podía la persona, a lo mejor con toda la razón, ¿verdad? Porque nosotros teníamos una deuda con él que no podíamos pagar. ¿De cuánto? Pues llegamos a deber 8 meses de renta, meses, ¿verdad? sí. 8 meses de renta. Ajá. Al final le pagamos en parcialidades, pero el señor, pues obviamente muy molesto, nos cortó la luz, el agua, lo que estaba a su alcance, casi nos encerró dentro del edificio porque no podíamos salir. Era terrible, todo eso era terrible. No había que comer. Obviamente lo poco que podíamos arrimar dentro de la casa, ¿verdad? Que llegaba una amiga a darnos a convidarnos algo de comer, que si llegaba un familiar a arrimarnos algo, que si Gerardo se iba a parar a casa de su mamá para traer algo de comida, o no le aparecíamos ahí como a la hora de la comida, ¿no? Ajá. Pues lo poco que llevábamos a la casa, no había luz. Entonces, ¿dónde guardas? ¿Y cómo cocinas? Porque entonces no hay gas. Entonces, era una con otra. Fue una situación bastante terrible. En cuestión de espiritualidad, él me decía, tú estás loca, ¿cómo ves cosas? ¿Cómo oyes cosas? Pues sí, yo traía cosas arrastrando de toda mi vida. Yo tenía premoniciones, de repente me llegó a suceder en una ocasión que yo soñé toda la noche con una persona y yo me alteré mucho toda esa noche, no dormí. Y en la mañana desperté y la persona me avisan por teléfono que había muerto. Y yo espantadísima dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo dije, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién? Y obviamente, pues las malas amistades, pues ve con el brujo tal, ve con el no sé qué, ¿no? Para ver, que te diga, a lo mejor tienes un don. No hay dones de ese tipo. Esos son cosas del demonio. Nosotros no podemos tener esos alcances, ¿no? Pero a mí me espantaba mucho. A mí se me subía el famoso, que la gente lo conoce como el muerto, ¿no? Ajá. En una ocasión, yo me acuerdo, estaba dormida y pegué de gritos. Las primeras noches que él durmió conmigo me hubiera visto, porque eran unos gritos como de película de terror. Y entonces, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? Me decía, ¿qué haces? Es que no podía respirar, me faltaba el aire, yo sentí que alguien se me subió encima. Yo llegué a ver sombras de abajo de la cama que salían. Y que se me subían encima. Y todo eso pues no es nada agradable, ¿no? Ya cuando uno lo platica es diferente a cuando uno lo vive en persona, ¿no? Senhora Liliana, de bueno, ¿qué tenía de bueno? Pues no. Nada. No. No, los momentos de un poquito de alegría no era, no, ni se notaban siquiera. Pensamentos de muerte. Sí, yo llegué a pensar yo decía, es que hay una vida mejor después de morir, ¿no? Yo no quiero ya estar aquí. Yo recuerdo que en algún momento yo decía, ¿cómo poder pasar a otro plano, a otra dimensión o a otra cosa? Porque esto... Porque há situações que uno pensa assim, bueno, se és para viver desta maneira, se és para viver o inferno na saúde, o inferno no matrimônio, na vida econômica, o inferno adentro, porque você era atormentada. Então, uno pensa, se és para viver desta maneira, és melhor a morte. Sí. Há aqueles que pensam, com a morte vou a descansar. ¿Usted pensaba esto? Sí, que después de dejar esta tierra, Ajá. la vida, por lo menos lo que yo estaba viviendo aquí ya no iba a estar. Y mi vida iba a ser como, o lo que fuera a vivir era totalmente diferente y descansado. Realmente, en algún momento yo veía frascos de pastillas y yo decía, pues de una vez, no, se acabó con esto y ya, y se acabó. De repente me agarraban 3, 4 días de no salir de la cama, de no bañarme, y era cuando venía ese pensamiento, ¿no? Ajá. Era depresión, inmediatamente buscar la salida, ¿por dónde? ¿Por dónde podría ser? Pero yo pensaba, yo decía, bueno, ¿y si no me muero? ¿Y quedo mal de algo? Porque había una parte un poquito inteligente en mí donde decía, bueno, si yo hago una cosa de esas, y si realmente no me muero, ahora voy a quedar peor y enferma, ¿no? O sea, peor de lo que tengo, ahora voy a estar peor. Ajá. Entonces... Pero sí, varias veces, de hecho llegué a pensar también, yo se lo comenté un día a Gerardo, tuvimos un pleito muy grande, ¿te acuerdas? Y le dije, es que te voy a matar.
De verdad. ¿Usted dijo para él? Sí, dije, te voy a matar. ¿Se acuerda, senhor? Sí. ¿Cómo fue? Pues en un pleito que tuvimos, pues discutiendo, pues ella me dijo, Uno entre tantos. sí, uno de muchos, Es uno de muchos. un pleito de muchos, sí, pues me amenazó con que me iba a matar. Ese día yo me fui de la casa. Ajá. Él se fue. Me fui de la casa y ya, pues me buscó, hablamos y fue cuando regresé. Era uma vida marcada de sofrimento. Sí, muy violenta, muchos problemas, pleitos, todo teníamos. Aham. Como que ustedes pararam de sofrer? Sucede un evento en mi vida que fue un parteaguas. Yo lo considero así. Uno de mis hijos muere de una forma muy violenta y yo empiezo en una depresión, pero ya de otro tipo de depresión. Ya no era aquella de morirme, de matar, de cosas de esas, no. Sino era una depresión como en una tristeza profunda, que ya ni siquiera me dejaba pensar en nada. Y yo me acuerdo que le comenté a Gerardo, le dije, oye, yo necesito buscar a Dios. Si existe, yo necesito buscar a Dios. Y le dije, llévame a algún lugar donde lo encontremos. ¿Te acuerdas de ese detalle, no? Y yo le dije, es que necesitas llevarme a un lugar. Necesito de Dios porque me siento en una tristeza. Yo le voy a platicar la parte donde yo me sentía en la misma recámara de su casa. Yo estaba en la cama y yo sentía que la recámara era negra, que era oscura totalmente. Era una tristeza profunda. Me dolió mucho la muerte de mi hijo, obviamente. Es un evento que me lastimó mucho. Y entonces, una amiga que tenía desde hace muchos años, su hijo pertenecía a la Universal. Y me dice, oye, mi hijo tiene que llevar un invitado. ¿Le puedes hacer el favor de acompañarlo? Y le dije, sí, pero te advierto que no me quedo. O sea, voy a ir por hacerle el favor a tu hijo, pero no me puedo quedar. O sea, a mí... ¿Por qué? No lo sé, porque yo había oído cosas de la Iglesia Universal, del Pare de Sufrir, porque la gente hoy por hoy lo sé, es muy fácil hablar sin conocer, es eso. Y decían que no, que pedían dinero, que las propiedades, que si los coches y que... Y yo le dije, bueno, pues yo lo poco que tengo, lo poco que he logrado rescatar de toda la vida que tengo, no lo voy a ir a dejar a algún lugar, ¿no? De plano no. Entonces dije, voy, acompaño a tu hijo, terminando, ni me insistas, porque yo no me voy a quedar. Ou seja, usted em seu caso, a palavras de pessoas que nem sequer conheciam a Universal. Sí, claro. É isto? Sí, sí, sí. Eu quero que você ponga atenção nisto, porque quizás é o que ha sucedido com você. Você hace caso à palavra de pessoas que nunca estiveram em la Universal. Nunca colocaram os pés em la Universal. E para que uno pueda hablar se uma coisa é buena ou é mala, antes de todo, há que provar. De nada sirve que você hable comigo que há um taco que é maravilhoso. Eu necessito provar. Probarlo. Não é assim? Sí. por Lo supuesto. mismo passa com a Universal. Você necessita poner los pés, você necessita conhecer para sacar suas próprias conclusões. Deje de pensar com a cabeça de los demais. Deje de comer em la mano de los demais. Hasta porque você é uma pessoa inteligente. Bueno, de qualquer maneira você vino. Yo llegué a un servicio del domingo. Haciendo um favor para el hijo de sua amiga. Sí, Que sí. em la realidad era um favor para usted. Sin saberlo que el favor me lo estaban haciendo a mí. Ajá. Yo llegué y lo primero que fue increíble porque empezó el servicio y yo volteaba para todos lados, pero de repente algo dijo el pastor que estaba en la predicación, donde yo me quedé así, y volteé a ver a mi amiga y me dije, ¿por qué viniste a contarle mi vida a este señor que ni lo conozco?
y me hizo así con la mano, me dijo, tranquila, yo no le he contado nada. Y ella no era una persona que conmigo tuviera secretos o cosas extrañas. Entonces le dije, bueno, saliendo de aquí, nos arreglamos tú y yo. Entonces el pastor empieza a hablar y empieza a decir cosas y yo me fui haciendo chiquita porque dije, o este señor sabe mi vida o alguien le está avisando qué decirme. O sea, no había más. Y me quedé. Cuando yo empecé a entrar en una paz, porque era la primera vez que yo sentía que alguien me estaba diciendo el guión de mi vida, pero al final me dijo, no pasa nada. Este es tu lugar, yo te estoy esperando con los brazos abiertos y no importa lo que hayas hecho ni lo que haya pasado, que jamás nunca nadie me lo había dicho. De repente dijo el pastor, párense las personas hacia el altar, yo me paré y ahí fue donde de plano yo ya aflojé. Yo ya no pude más, me solté llorando y empecé a hablar con Dios y le dije, Señor, tú sabes todo el sufrimiento que yo he pasado, tú sabes la vida tan difícil que yo he llevado y ahora con esto de la muerte de mi hijo estoy peor todavía, o sea, ya no sé qué más cosas puedan pasar en mi vida. De hecho, yo hice mención a una persona de visita en mi casa, me dijo, yo sé que estás sufriendo mucho, le dije, te voy a decir una cosa, después de esto ya nada me puede doler más. Y no es cierto, hay cosas que duelen mucho en el alma y a veces uno piensa que la vida de uno es la peor. Hay gente que sufre más todavía, que está sufriendo más todavía. Y bueno, pues yo me quedé ahí, el pastor nos invitó a asistir otros días de la semana, yo empecé a ir domingo, lunes, miércoles, viernes, yo ya quería que fuera otro día de otro propósito, de otra cosa, porque ya no. Una vez le comenté a mi marido, es que siento que llego a mi casa, a un lugar de paz, porque lo primero que a mí Dios me dio fue paz y tranquilidad. Senhora Liliana, como que se encuentra a vida hoy? Totalmente distinta, en cuestiones espirituales muy tranquilos, en el matrimonio muy bien, no tenemos ningún tipo de problemas. Económicamente estamos bastante bien, en cuestión de salud nos encontramos también muy bien, toda la vida está totalmente renovada, como si hubiéramos encontrado una vida nueva. Los vícios desapareceram. Totalmente. Tormentos espirituais. Nada. É coisa del passado. Del pasado. La senhora Liliana hoy, como es? Completamente diferente a como era antes. Sí, ya no es agresiva, ya no tenemos problemas, todo ha cambiado. La vida econômica hoy, hay trabajo, como es? Mucho trabajo, tenemos varios contratos bastante importantes, tenemos trabajo para todo el año. De hecho, yo creo que ni siquiera vamos a poder darnos abasto. Ou seja, pararam de sofrer. Paramos de sufrir. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Muchas gracias, señores.